La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla nuevamente, Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy con nuestro recorrido, nuestra investigación en este texto tan profundo como es los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y lejos de estar dentro de un marco cristiano, religioso, lo que queremos presentar o lo que quiero presentar es el aspecto reflexivo que contienen, ya que nuestra cultura occidental en gran medida cree adolecer de profundidad y de justamente esta clase de prácticas, lo que en la India se llama sadhana, que permitan llegar sistemáticamente a un nivel mayor de comprensión de uno mismo, de profundidad, y por eso estamos abordando este texto. Lo hemos comenzado a recorrer hace unos 3 programas, o sea, 2 programas para atrás, y hemos en el primero visto un poco la introducción biográfica e histórica, tanto de los ejercicios como del propio San Ignacio o Iñaki para los amigos, y luego vimos también el tema de la primera ejercitación, que es algo que se practica durante todos los ejercicios, que es el examen diario, ¿no? Al mediodía y a la cena de lo que vamos haciendo en el día respecto a lo que queremos investigar, al comportamiento que queremos tratar de comprender o de ver cómo funciona. Y habíamos dicho que no tiene parangón esta propuesta de Ignacio en el hecho de que nos permite observarnos durante el día minuciosamente, ya que dijimos que carecemos de un componente reflexivo normalmente en nuestra vida occidental del siglo XXI, sino que estamos siempre relatando cosas nada más. Me encuentro con alguien, le relato lo que me pasó, lo que me va a pasar y lo que me está pasando, y el otro hace lo mismo, y así seguimos. Esto nos confronta y sistemáticamente, nos confronta de manera continua, diaria. Esto se puede hacer durante 30 días en un retiro de silencio, con un guía que lo vaya coordinando. Se puede hacer en tiempos de 15 días, 7 días, 3 días,
o se puede hacer también solo por la propia cuenta, como pasa ahora con las aplicaciones que tienen los propios jesuitas, ¿no? Ya que Ignacio fue el fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Bueno, hay estas aplicaciones para que cada uno los pueda hacer por su cuenta y casi de manera aislada, porque habíamos dicho que esa era la propuesta del propio San Ignacio, que uno hiciese lo mejor que pudiese con lo que tuviese. Entonces no se trataba de exigir cosas que luego jugarían en contra, porque si yo le exijo a alguien o lo haces todo completo, 30 días en silencio de retiro, o no lo haces, bueno, mucha gente no lo hará. Entonces él decía, bueno, prefiero que se logre una cosa pequeñita, pero que algo se logre antes que nada. Entonces podemos tomar cualquiera de estos ejercicios y hacerlo diariamente o cada 2 días o cuando uno tenga tiempo. Y así uno va haciendo todas estas prácticas. Entonces, cada ejercicio implica una cierta visualización, implica 2 preámbulos que el propio Ignacio aquí lo pone en una nota, la número 49, al finalizar el ejercicio que propusimos en la vez anterior, nos pone nota. Ante todas las contemplaciones o meditaciones, estos ejercicios, se deben hacer siempre la oración preparatoria sin mudarse, es decir, sin cambiar, y los 2 preámbulos ya dichos, algunas veces mudándose según subyecta materia, es decir, según la materia de que se trate. ¿Cuáles son los 2 preámbulos? Primero, la puesta en escena. Nos propone, el primero es imaginar la escena, la que nos toque ese día. No sé, supongamos Jesucristo, qué sé yo, en el pesebre, naciendo. Bueno, él dice imaginarlo todo, imaginar con la visión interior, con la imaginación, pero también escuchar los sonidos, o sea, aplicar todos los sentidos para recrear en la imaginación la escena. Y el segundo preámbulo, que siempre tiene que estar también, es pedir, ¿no? Demandar a Dios. ¿Qué cosa? Bueno, demandar la emoción adecuada para ese momento. Entonces, si estamos hablando de un ejercicio que nos toca donde hablamos de Jesús resucitando, bueno, pedir que sentir justamente esa intensidad de alegría. Pero si no, si estamos visualizando, no sé, a Jesús en la cruz, bueno, pedir el dolor, porque la idea es, como pasa con los salmos, digamos, conectarnos con toda la gama humana de expresión emocional. Porque veo que muchas veces en nuestro mundo actual solemos recortar, así como hoy en día ya no se vela a los muertos a veces, como se dice, a cajón abierto, los niños no los pueden ver, se van recortando emociones. No se habla de cosas feas, todo tiene que ser positivo, hasta eso tiene su repercusión. Escuchaba hace poco una charla del padre Fortea, ¿no? Que es el famoso exorcista de aquí de España, y decía él que a él no le parecía bien que en los himnos, en los libros de la liturgia de las horas, que son unos 4 volúmenes actualmente, tiene que salir un quinto, donde para cada hora del día, las horas, ¿cómo se le dice? Bueno, no me acuerdo ahora, pero las horas estas del oficio de la liturgia de las horas, o las canónicas, eso. Para cada una de estas horas se proponen cierta cantidad de salmos, pero en esa elección de salmos y elección de qué fragmentos de cada salmo poner, hay partes de los salmos que se han quitado. ¿Por qué? Bueno, porque dice cosas como que, no sé, estrella la cabeza de mis enemigos contra las rocas, ¿no? Rómpele todos los dientes, mata a sus hijos. Y uno dice, bueno, eso es brutal, vamos a quitarlo. Pero en realidad, cuando uno está muy enfadado, si bien no concreta cosas así, le da ganas de hacer de todo, ¿no? Y así con otras emociones también. Entonces, la idea es, si uno deja cosas fuera, pasa el tiempo y uno empieza a creer que no las tiene, y las tiene. La idea de los salmos es que con su crudeza inclusive te hagan acordar que vos también tenés ganas de romperle la cabeza a uno o al revés, abrazarlo con todo amor. Entonces,
la idea es incluir toda esa gama emocional y participar de ella, participar. Entonces, por eso dice que cuando, no sé, estamos hablando de los pecados, como es este primer ejercicio que nos propone, lo que hay que sentir es vergüenza y, bueno, arrepentimiento, tristeza, confusión. Y hay que pedir eso, quiero sentirme así. Los antiguos padres del desierto decían que si uno no es movido a lágrimas, algo te falta. O sea, las lágrimas son las que van a limpiar tu corazón. Vio que una persona cuando se quiebra, uno dice se quebró. Cuando se quiebra y llora y no sé qué, ahí es donde cambia. Antes no, porque antes todavía estaba como revoloteando en la superficie. Entonces, esto te propone realmente eso, tocar fondo. Estamos todavía en el primer ejercicio, así que vamos a ver los tres puntos que componen este ejercicio. Hasta ahora vimos los dos preámbulos, que eran la puesta en escena, que es general para todos los ejercicios. Primer ejercicio, dice, primer punto. El primer punto será traer a la memoria sobre el primer pecado, que fue el de los ángeles. Nos propone que nos conectemos con esa idea, el pecado de los ángeles. ¿Se acuerda que hubo algunos ángeles que se rebelaron ante Dios, dijeron non serviam, no voy a servir, no voy a entregarme, a colaborar? E inclusive en el Corán hay un episodio donde Dios le dice a los ángeles que adoren a Adán, y para el Islam el que dijo eso fue Shaitán, ¿no? Satán, que dijo, o Iblis, que también se lo conoce así, que dijo, no, non serviam, yo no voy a adorar a este es un humano, yo soy un ángel. O sea, no fue capaz de humildad. Y por eso Allah lo echó del paraíso, ¿no? Entonces, de la misma manera nos propone conectarnos con ese pecado, con esa emoción. Y luego dice sobre el mismo entendimiento discurriendo significa como recorriéndolo, profundizándolo. Luego la voluntad, queriendo todo esto memorar y entender. O sea, nos propone que primero con el entendimiento lo recorramos, ¿no? Primero usar la razón, luego la voluntad. Primero la memoria, luego el entendimiento y luego la voluntad. La voluntad dice queriendo todo esto memorar y entender. O sea, poner pila, diríamos hoy, poner ganas. La voluntad es poner ganas. La memoria es recordar el evento mítico de los ángeles y todo esto. Y el entendimiento es reflexionarlo, ¿no? Esas tres cosas nos dice. Por más me avergonzar y confundir, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo le he merecido por tantos? Entonces nos propone poner la figura de los ángeles, nos imaginamos los ángeles ante Dios, ¿no? Hay que pintar toda la escena como si uno fuera un director de un set de televisión o de teatro, y acondicionar todos los personajes e imaginar la escena. Entonces, traer a la memoria el evento que uno ya lo aprendió, así sucedió de tal manera, luego aplicar el entendimiento, pensarlo, reflexionarlo, y luego la voluntad que tiene ganas de que esto sea así, o sea, ponerle ganas. Con eso generar una emoción propia, que ya dijimos que hay que pedir eso, hay que querer eso. En este caso es sentirse avergonzado y confundido, comparando que si los ángeles, ¿no?, cayeron por un pecado, un solo pecado, al infierno por siempre, cuánto más uno que comete pecados todo el tiempo. Entonces dice, digo traer en memoria el pecado de los ángeles, como siendo ellos criados en gracia, no sé queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, veniendo en soberbia, fueron convertidos, aquí pone convertidos, porque recuerde que esto está como en un castellano antiguo, de gracia en malicia, y lanzados del cielo al infierno, y así, consecuenter, dice, discurrir más en particular con el entendimiento, y consecuenter, moviendo más los afectos con la voluntad. Entonces, nos propone observar la escena y reflexionar sobre esto, reflexionar sobre
Los ángeles son como los grandes arquetipos, ¿no? Si por ejemplo yo siento, no sé, placer en, qué sé yo, en tomar un helado, eh, hay como un arquetipo, que es el arquetipo, no sé, del placer o del disfrute, ¿no? Entonces, está diciendo el pecado, la caída, ¿no? El caer en lo que llamaríamos la corrupción, la separación de la fuente, esa sensación que tenemos de habernos caído de algo, de haber perdido un equilibrio, ¿no? Todos nos definimos como seres que están en un lío, ¿no? En un lío. En algún momento habremos estado en un equilibrio, quién sabe. Ahora no. Entonces, si este desequilibrio se dio en los ángeles, es decir, en los niveles trascendentales, ¿cuánto más no se va a dar acá? Es decir, está generando como una especie de lo que es arriba es abajo. Te está diciendo la razón por la que caes, la razón por la que pecas, la razón por la que te equivocás, la razón por la que te sentís lleno de soberbia, lleno de yo puedo con todo, la razón por la que el niño pequeño le dice al padre yo soy mejor que vos o yo lo puedo todo, no me digas nada, yo sé lo que tengo que hacer, esas clases de respuestas adolescentes, eh, está mostrando esto tiene su origen por así decir, en el cielo, tiene su origen en el mundo de las ideas de Platón, en lo inteligible. Ahí ya está ocurriendo y por eso ocurre en lo pequeño aquí. Entonces, tanto ese ángel, ese arquetipo que rompe, el arquetipo de romper con la fuente, el arquetipo del hijo pródigo, ¿no? El que conocemos aquí, el hijo pródigo que se va de la casa del padre porque está enojado con el padre y hace destrozos, ya tiene su origen en algo más grande. Entonces nos hace pensar justamente en esta idea de romper con la fuente y nos muestra que no es una idea nuestra, no es porque a mí se me ocurrió ser malo así, esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Aunque le haya hecho daño a otro, sino que esto ya viene de la fuente. Es como cuando en términos cristianos se dice tú pecaste porque el Satán te inspiró a hacerlo. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué Satán lo hace? ¿Por qué Satán es malo? Porque originalmente rompió con la fuente, rompió con Dios, rompió con la esencia. ¿Y para qué rompió con la esencia? Bueno, porque es el plan de Dios. Entonces te conecta con esa idea y siempre que hay una caída, hay también una necesidad de regresar. El hijo pródigo quiere regresar. Entonces te está planteando el sentirte avergonzado, el sentirte caído, el sentirte equivocado, el sentirte confundido también, como ese hijo pródigo, mostrándote que la idea es regresar al padre. Diría Jung que la alienación, o sea, el pelearte con ese estado de perfección, la unión mística, diría Jung, consiste en apartarte, sentirte alienado, sentirte triste, sentirte solo, sentirte desvalido y luego pedir perdón, pedir disculpas para poder regresar, ¿no? Porque si yo a un amigo lo traiciono y no sé, me quedo con el libro que me prestó y cuando me lo pide me hago el tonto, la idea es que en algún momento tendré que decirle, mira, discúlpame, estuve mal. Sabiendo que yo no puedo compensarle el tiempo que le quité el libro. Yo no puedo decirle, mira, con esto compenso el tiempo que te quité tu libro. No, porque me va a decir, pero yo lo necesité. Por más que me des, no sé, dinero no me sirve. El tiempo ya lo perdí. Lo único que puede hacer que él, que se reconstituya nuestra relación es que él me perdone a mí. Yo no puedo hacer nada verdaderamente. Puedo regalarle lo que sea, dinero, 100 libros más, arrastrarme por el suelo. El tema es que él me perdone. Entonces, está diciendo que esta dinámica de estafar al otro, lastimar al otro, romper con el otro, ya viene de esa fuente, ya viene de ese nivel, ya viene allá arriba en lo grande. Por eso ocurre aquí abajo. Entonces, de la misma manera nos propone aquí en el primer ejercicio Ignacio, que veamos esta dinámica como si pudiéramos mirar en el plano de las ideas. Yo lo estoy traduciendo a psicología moderna,
o psicología profunda junguiana, por ejemplo, para que se entienda en el siglo XXI. Porque si digo pensar en los ángeles, en Satán, va a haber alguno que diga, bueno, yo no creo en esas cosas, a mí no me interesa. Entonces, estoy queriendo mostrar que lo mismo puede entenderse de diversas formas. Entonces, la idea es, ese Satán es el arquetipo de ruptura. El arquetipo de ruptura, el negador, el diablo, ¿no? El separador, ese ya existe y por lo tanto lo hacemos nosotros cada día. Después de esa separación hay tristeza y soledad. Eso es lo que quiere que sientas, Ignacio, para que luego cuando en tus pequeñas separaciones, en tus pequeñas rupturas, en tus pequeñas estafas, en tus pequeñas heridas infligidas a tus amigos, te des cuenta que se trata de sentir, ¿no? De lo mismo, de este principio. El segundo punto del ejercicio dice hacer otro tanto, es a saber, traer las tres potencias sobre el pecado de Adán y Eva. Las tres potencias son la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria es obviamente recordar, el entendimiento es pensarlo y la voluntad es ponerle ganas, ¿no? Ahora te propone que hagas lo mismo con Adán y Eva. Ya lo baja un poquito, ya lo trajo del plano súper, dirían los gnósticos, pleroma, hacia arriba. Ahora lo baja a algo mítico, pero no tan alto. Se entiende que al no ser ángeles, son Adán y Eva, son míticos, pero son humanos, ¿no? Al pecado de Adán y Eva, trayendo a la memoria, de nuevo hay que hacer los dos pasos del preámbulo, ¿no? Crear la escena y pedir de nuevo. ¿Qué hay que pedir? Sentirse otra vez compungido por la ruptura, porque lo que vamos a hablar es de una traición. Trayendo a la memoria cómo por el tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia, porque los echaron del paraíso, y cuánta corrupción vino en el género humano andando tantas gentes para el infierno. Como diciendo, todo lo que tuvieron que pasar, y la humanidad también, debido a esa ruptura. Digo, traer a la memoria el segundo pecado de nuestros padres, cómo después que Adán fue criado en el campo damasceno y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados, o sea, que le dijeron que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pellíceas, o sea, de pelos, velludas, y lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y en consecuencia, discurrir, o sea, recorrer con el entendimiento, más particularmente usando la voluntad como está dicho. Entonces, acá, ¿qué te propone? Segundo punto del ejercicio. Primero, visualizas los ángeles, la caída de el ángel, que sería Satán, y sus allegados, ¿no? Sus secuaces, como referencia de lo arquetipal. Ahora lo bajas un poquito, Adán y Eva, ¿no? Ya está como entre nuestra vida cotidiana y lo divino por completo. Esto es como mítico, pero ahí es humano. Y lo mismo, imaginar todo el tema de la tentación, la serpiente, que comieron la fruta, que Dios le dijo que están haciendo, que hacen tapados y todo ese asunto, ¿no? Que los echó y todas las consecuencias que trajo después, pero visualizarlo. Y a quien no le salga a visualizar, o sea, con imágenes, lo hace con sentimiento, con olores, con no sé, con texturas, con todo lo demás, sonidos. Y, de nuevo, el segundo preámbulo que siempre tiene que estar también es pedir realmente. ¿Qué quiero sentir acá? Quiero sentir la tristeza de Adán y Eva, perdiéndose y queriendo ser recuperados, o sea, queriendo ser perdonados, ¿no? Como quien sabe que metió la pata y quiere que su ser querido le perdone. Ahí tenemos 2 puntos. Ahora viene el tercero. Este ejercicio se compone de 3 puntos. Primer punto, ángeles. Segundo punto, Adán y Eva. Tercer punto, dice, asimismo hacer otro tanto, o sea, lo mismo, sobre el tercer pecado particular de cada uno, que por un pecado mortal es ido al infierno. Y otros muchos, 50, por menos pecados que yo he hecho. Digo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y Señor.
discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y hacer contra la bondad infinita, justamente ha sido condenado para siempre, y acabar con la voluntad como está dicho. O sea, en este último hay que hacer lo mismo, pero sobre una persona, ¿no? Entonces dice, digo hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador. Este es el pecado humano, ¿no? Entonces, traer un pecado propio, por ejemplo, algo que uno haya hecho eh, dañino, algo negativo, estará quien, no sé, cometió un hecho tipo adulterio que causa dolor a otros, o bien, qué sé yo, estafar, lastimar, engañar, no digo matar, pero bueno, o a veces matar en el sentido de matar con la indiferencia, matar, o sea, cosas que uno habla de un pecado mortal, ¿no? Pecado mortal significa que lo hiciste con saña, ahí, ¿no? Con ganas, o sea, querías hacerle daño, ¿no? No hace falta matar a nadie. Uno puede, por ejemplo, no sé, hacer que despidan a un compañero tuyo del trabajo y lo hiciste a propósito y encima te regodeaste de ello. Bueno, entonces, pensar en ese pecado, la intensidad del pecado y, de nuevo, pedir eh, un perdón, pero también pedir, me estoy distrayendo porque estaba leyendo lo que continuaba, pero pedir justamente sentir ese dolor, el dolor de la traición. Lo mismo que con los ángeles, lo mismo que en el caso de Adán y Eva, ahora con nosotros mismos. Entonces fíjese cómo son tres niveles, ¿no? El nivel profundo, los ángeles allá arriba, lo arquetipal, luego el nivel mítico, que es el nivel de Adán y Eva, y finalmente el nivel cotidiano, ¿no? Luego viene el coloquio. Siempre va a haber un coloquio. ¿Qué es el coloquio? Dialogar. Acordémonos que esto no es simplemente crear una escena y ya está. Es dialogar, hablar. Estamos creando como la imaginación activa junguiana. Estamos queriendo dialogar con lo inconsciente. Entonces, el coloquio se va a componer en este ejercicio de dos partes. Varía de ejercicio a ejercicio, ¿no? Entonces dice, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. Ahora, aparte de lo anterior, ya hicimos los ángeles, ya hicimos lo de Adán y Eva, ya hicimos nosotros mismos, y ahora viene, aparte, imaginarlo a Jesús, Cristo, delante nuestro en una cruz, y hacer un coloquio, o sea, charlar con Él. Como de criadores venido a hacerse hombre, ¿no? Primero, imaginarlo como de Dios creador vino a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así morir por mis pecados. Y otro tanto dice, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal y colgado de la cruz, discurrir por lo que se ofreciere, ¿no? Entonces, hablar con Él, hacer un coloquio, hablar con Él. Eh, preguntarle, ¿cómo de creador, de totalidad te viniste a convertir en hombre? ¿O de vida eterna a muerte temporal? Y así morir por mis pecados. El coloquio puede ser que yo hable con Cristo y Cristo me responda, o que simplemente me lo hable a mí mismo, como diciéndome a mí mismo, oh, Cristo murió por mis pecados, qué grande, hizo esto, hizo lo otro, ¿no? En este caso estamos haciendo, si lo traducimos a un lenguaje más psicológico, estamos aludiendo al principio redentor. El Cristo es el antropos, no es, según los gnósticos también, es el antropos. El antropos significa el hombre, es el hombre perfecto. Ya lo dice en las cartas paulinas también. Entonces, lo que estamos haciendo al mirar a ese Cristo que muere en la cruz es mirar, digamos, el modelo, el perfil, como decía Tomás de Kempis, que lo recomienda mucho Ignacio, San Ignacio, el autor de La imitación de Cristo. Justamente Tomás de Kempis nos decía, imita a Cristo, imitación de Cristo. Él es el modelo. Entonces hay que copiar eso. Entonces, mirándolo sacrificarse en la cruz, es como que nos hace, y dialogar con Él, nos hace acordar que uno debe hacer eso mismo. El camino es postergarse. Ya lo dijo San Ignacio en el inicio mismo. Y
Eso con respecto a Cristo. Y otro tanto a mí mismo. Discurrir, dice, en lo que he hecho por Cristo. O sea, coloquio, hablar y decir, ¿qué hice yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debería hacer por Cristo? Y acordémonos, Cristo es ese modelo que cada uno de nosotros puede ser, ¿no? Entonces, no estamos hablando, ¿qué hice por Cristo, ese Señor que murió en el año, no sé, en el siglo I de nuestra era? No, estamos diciendo Cristo el modelo, el arquetipo interior, ¿no? Es como si uno dijera, hablara con Buda, ¿no? Pero Buda no es el nombre de una persona. El Buda tenía nombre, se llamaba Siddhartha Gautama. Y Cristo no es el nombre de una persona. Jesús se llamaba Jesús, de Nazaret, porque nació en Nazaret, Jesús. Entonces, en este caso estamos hablando con el Cristo. Es una condición. Cristo significa el ungido, como los reyes que eran ungidos con aceite, como David o Saúl, por los profetas, como Samuel, por ejemplo. De la misma manera hay una parte nuestra que es la parte que se unge, que se prepara para hacer algo grande. Entonces, cuando lo miramos, ya sea ese Cristo crucificado y dialogamos con Él, o bien con nosotros mismos, y hacemos la segunda parte y hablamos con nosotros mismos de qué he hecho, qué hago y qué debo hacer, y dice, y así viéndole tal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere, ¿no? O sea, hablar de nuevo por lo que fuera surgiendo, o sea, dejar que vayan surgiendo cosas y también quizás hacer una promesa, decirle, mira, a partir de ahora yo voy a hacer tal cosa, o yo lo que quiero es, ¿no? Coloquio, hablar. Segunda parte del coloquio, el coloquio se hace propiamente, dice, aclara aquí, hablando, así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir finalmente, para terminar, un Pater Noster, el Padre Nuestro. O sea, esta segunda parte no agrega un coloquio adicional, sino que simplemente te cuenta que coloquio significa eso, ya sea hablar pidiendo, hablar agradeciendo, hablar culpándose por algún mal que uno hizo, o comunicando cosas propias, o pidiendo consejo. Fíjese, pidiendo consejo, ¿eh? Esto quiere decir escuchar también, que es lo que la imaginación activa junguiana propone. No monologar, no hablar, sino de repente quedarte ahí y dejar que la cosa te hable, en este caso, que Dios te hable. Hasta ahí termina el primer ejercicio de los ejercicios de San Ignacio. Uno podría tomar este ejercicio y decir, mira, lo voy a hacer durante una semana el mismo. Vale, funciona perfecto. O ahora es oportuno, no sé, me voy a un lugar a pasar el día y es un lugar bonito, me siento y digo, voy a hacer este ejercicio. ¿Cuánto recomienda que uno esté San Ignacio haciendo cada uno de estos ejercicios? Bueno, recomienda 1 hora. Pero si 1 hora es mucho, uno lo hace lo que puede. Hacemos un paréntesis, le recuerdo que nuestro programa La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le enviaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa y también de la bancaria, de manera que pueda hacer un aporte que no importa si es súper mínimo, mediano, grande o grandísimo, todo va a servir porque es para la compra de material bibliográfico y también para la compra de material electrónico que en muchos casos hace falta. Y desde ya, muchas gracias por ello. Voy a poner una musiquita y beber un poco de agua. Un momento. Vamos ahora al siguiente punto. Ahora es el segundo ejercicio. Segundo ejercicio para otro día, ¿no? Puede ser a continuación, correlativo, pueden intercambiarse si hace falta. Segundo ejercicio. Dice, esta es la meditación de los pecados. Y contiene en sí, después de la oración preparatoria, siempre hay una oración preparatoria, y 2 preámbulos, 5 puntos y un coloquio, ¿no? Él ya te anuncia lo que va a haber. Empieza la oración preparatoria es que sea la misma.
Es una oración en la que uno agradece, le pide a Dios que le dé, no sé, fuerzas. Es decir, elegir más o menos una oración o fija o que diga algo similar. Agradecer, decirle a Dios que uno se prepara para este proceso, pedirle que lo acompañe, ese tipo de cosas. Preámbulo. El primer preámbulo será la misma composición, ¿no? El primer preámbulo significaba crear la escena. Segundo preámbulo, el segundo dice, es demandar lo que quiero. Será aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados, ¿no? Como este segundo ejercicio también tiene que ver con los pecados, lo que pedimos es lo mismo. Un dolor crecido dolor, un dolor grande y lágrimas, ¿no? Acuérdese que quebrarse es bueno. Uno tiene que bajar acá a sentir. Así que vamos a los puntos que componen el ejercicio. Primer punto. El primer punto es el proceso de los pecados. Es a saber traer a la memoria todos los pecados de la vida. Suena bastante, ¿no? Mirando de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. O sea, hay tres detalles que hay que mirar. Primero, mirar el lugar y la casa donde he habitado. La segunda, la conversación que he tenido con otros. Y la tercera, el oficio en que he vivido. Entonces te propone que empieces a revisar tu vida hasta el momento presente, más o menos año tras año, y que hay tres herramientas que te pueden servir mucho. Una, mirarle el lugar y la casa que has habitado. Entonces te imaginas tu barrio, tu casa, vos en tu casa, y año tras año qué ha sucedido ahí. Entonces vas a detectar una vez que te peleaste, otra vez que discutiste, otra vez que le hiciste algo a alguien. Entonces uno va mirando eso, ¿no? Siempre acompañado del segundo preámbulo, que también es qué es lo que estamos pidiendo. Y queremos conectarnos con el dolor de lo que creamos ahí. Entonces, intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Fíjese que es curioso que por ejemplo, en el Vijnana Bhairava Tantra hay una práctica que implica recorrer también la vida y todos los elementos importantes de la vida de uno. Y también Don Juan de Carlos Castaneda propone una técnica que consiste en, ¿cómo le llamaba? En la revisión o una cosa así, no me puedo acordar ahora, que consistía en meterse dentro como de un ataúd construido a ese fin y hacer un movimiento de cabeza de izquierda a derecha, y uno tomaba un pensamiento, un recuerdo de alguna ocasión así importante, giraba la cabeza para el otro lado y lo soltaba, como si uno lo digiriera, ¿no? Y al soltarlo ya está, te desprendías de él, no lo cargabas más. Y así hacer con toda la vida. Decía Don Juan que el guerrero de esa manera va borrando su historia personal y perdiendo la forma humana, ¿no? Porque a veces uno queda pegado a cosas que ha hecho, por ejemplo, y las tiene como sí, ya sé que lo hice, sí, pero no la profundizó uno. La idea es revivirla, tocarla, sentirla, y cuando la sentís y entras en la cosa te rompe, o se rompe la cosa, que es lo mismo, salen cosas, puedes llorar o otras cosas así, y esto descomprime, ¿no? Por eso es que recomiendan hacerlo con un coordinador de estos ejercicios o un maestro, porque hay gente que puede estar muy sensible por cosas muy fuertes que le pasaron. Imagínese, no sé, haber dañado a alguien de una manera muy fuerte, ¿no? No sé, alguien que le hizo algo a alguien y después ese alguien, no sé, se suicidó, cosas así. Bueno, a veces requiere que uno esté acompañado y que ese que guía las cosas lo sepa uno contener, porque si no uno puede ponerse muy, muy mal. Entonces, ¿qué nos propone? Dice traer todos los pecados de la vida, y para eso, imaginar el lugar y la casa donde uno ha habitado o habita hasta hoy. La segunda es la conversación que ha tenido con otros, imaginarse conversaciones que a uno le vengan a la mente. Y como dice año por año, uno puede empezar desde yo era pequeño y más o menos, teniendo en cuenta que esto uno lo vuelve a hacer muchas veces, este ejercicio. Hay gente que esto lo hace cada año, cada 2 años, o lo puede hacer uno con la frecuencia que quiera. Entonces la idea es que siempre vas encontrando cosas nuevas, ¿no? La segunda entonces es la conversación que has tenido con la gente. Y la tercera es el oficio en que has vivido, ¿no? Es decir,
tu trabajo, ¿no? En qué te has desempeñado socialmente, qué has hecho. Y ahí empiezan a surgir más cosas todavía. Segundo punto del ejercicio. El segundo punto es ponderar los pecados. Ponderar es reflexionar acerca de ellos, ¿no? Mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado, ¿no? Ahí no sé qué quiere decir. Dado que no fuese vedado. Vedado es prohibido, pero dado que no fuese vedado. Entiendo que tiene que ver con que para cometer el pecado mortal uno tiene que condescender con que eso ocurra, ¿no? Entonces, al no... Claro, ahí está, sí, ahora lo entendí. Cuando uno permite algo, en ese permitir está el pecado mortal y hay un daño. Entonces Él nos dice, debido a que no fue prohibido de tu parte, no lo impediste, entonces mirar la fealdad, el daño que le hiciste a esa persona, cómo le hiciste sufrir, siempre recordando el segundo preámbulo, que pedir, quiero sentir realmente el malestar que genera ese pecado, quiero sentirme mal por esto que hice. No es solamente un recorrido intelectual. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí, ya lo sé, sí, por algo será, el universo, no sé, es sabio. No, no, no. Tercer punto del mismo ejercicio, mirar quién soy yo, disminuyéndome, por ejemplo, dice, primero cuánto soy yo en comparación de todos los hombres, ¿no? Entonces, compararme con los demás hombres y darme cuenta que soy insignificante con algunas personas que son mucho más bondadosas, no sé, amorosas, qué sé yo, dedicadas, respetables o lo que fuera. Segundo punto, ¿qué cosas son los hombres en comparación con los ángeles y los santos del paraíso? Entonces, me comparo yo con lo arquetipal. Los santos del paraíso y los ángeles son como el mundo de las ideas. Entonces me comparo con esa magnitud y pureza y claro, yo soy nada, un renacuajo. Tercero, mirar qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios. O sea, todo, ángeles, todo, en comparación con esa totalidad sencilla, esencial, silenciosa, misteriosa llamada Dios. Pues yo solo, ¿qué puedo ser? Cuarto, mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea, ¿no? Entonces mirar mi fealdad y corrupción corpórea, eso implicaría mis acciones también, no solamente si soy bonito o no. También incluye la fealdad corpórea en el sentido de reflexionar acerca de que aquello a veces en lo que fundamentamos nuestra felicidad, como hoy en día pasa, gente que se opera constantemente para tener más, no sé, curvas, más, menos arrugas, más... Bueno, mirar esa fealdad, cómo apostamos a eso, ¿no? Pero también a acciones corporales, ¿no? Que son, como diría Eric Berne, la explotación, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces, explotar, usar algo que sería bonito, como el cuerpo y como la sexualidad, para fines ulteriores de poder, por ejemplo. Y quinto, mirarme como una llaga hipostema, de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpísima, dice. O sea, no los voy a repasar porque son largos, pero te está diciendo que, además de lo anterior, te empieces a valorar, que es lo contrario, fíjese, a nuestro tiempo. En nuestro tiempo está esto de tipo millennial, de que soy perfecto, fluyo con el universo, los demás son los que se equivocan, o todo está bien en mi vida, hoy va a ser el mejor día de mi vida. No, 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 mirarme como que no es así. Soy nada, soy insignificante, soy y acá lo ponen de maneras así feas, una llaga hipostema. Entonces, suena feo, uno dice, yo no me voy a mirar como una llaga hipostema, porque lo que uno cree, crea, ¿no es cierto? Si yo me imagino como siendo un forúnculo, me van a salir forúnculos, ¿no es cierto? Sin embargo, es lo que nos falta la capacidad de perder. Siempre queremos ganar. No, yo eso no lo voy a visualizar. Yo solo lo bonito, solo lo que me dé lo que quiero. Yo solo cosas que me den salud, dinero, amor y felicidad. No. La vida incluye más cosas y te las estás perdiendo.
cuarto punto del ejercicio tiene 5. El cuarto es considerar quién es Dios y contra quién he pecado, ¿no? Es recordar que esta transgresión, que es lo que es un pecado, un errar, ¿no? ¿Contra quién lo he hecho? Este pecado es un alejamiento de la fuente, de la totalidad, de la armonía universal, del Tao, de Brahman, el nombre que usted quiera, ¿no? Es creer que puedo vivir sin eso, es creer que yo puedo ser alguien independiente de aquello y ser feliz todavía. No. ¿Contra quién he pecado? Imaginar, ¿no? Considerar quién es Dios, contra quién he pecado, según sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí. Su sapiencia a mi ignorancia, su omnipotencia a mi flaqueza, su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia. En este cuarto punto lo que hacemos es eso, considerar de qué nos hemos alejado, cómo hemos caído, de quién, de qué equilibrio. Como si un hijo pródigo se hubiera ido a vivir a otro sitio y se pusiera a pensar cómo era mi padre o mi madre y ese ambiente y de dónde me fui, ¿no? Y comparado con ellos, ¿no? Qué desastre que soy yo porque ellos tienen más experiencia, porque ellos no sé qué. Bueno, esto mismo es este ejercicio. Comparar cuánto sabe Dios, todo. ¿Cuánto sé yo? Nada. ¿Cuál es el poder de Él? Infinito. ¿Cuál es el poder mío? Ninguno. Quiero hacer cosas y no me salen. Entonces, esto sirve para redimensionar quiénes somos. Normalmente estamos exacerbados, normalmente estamos magnificados. Creemos ser una especie de superpoderoso y en realidad no. Quinto punto. El quinto es exclamación, dice admirative. Ya se ve que hablaba el lenguaje inclusivo, ¿eh? Admirative, con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas. Como me han dejado, dice, dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, como sean cuchillo de la justicia divina, como me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, como han sido en interceder y rogar por mí. Los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, dice, o sea, frutos, aves, peces y animales, y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. O sea, en esta quinta te pide que reflexiones acerca de cuánta gente inclusive te ha perdonado, cuánta gente te ha soportado, cuánta gente que te podría haber dado 3 hostias no te las dio, ¿no? ¿Cuántas veces aquel al que le hiciste tanto daño te perdonó igual o lo ignoró y cosas por el estilo? Pero te plantea que lo hagas en todas las criaturas, empezando por los ángeles, como diciendo, dice los ángeles, que son el cuchillo de la justicia divina, son la espada, pudiéndome hacerme polvo, no me hicieron, ¿no? Los grandes arquetipos igualmente me tienen paciencia. Los santos, que son aquellas, como decir, aquellas partes de un ser humano que se van ya, como dirían los antiguos de la Iglesia Oriental, son theósforos, ¿no? Que se iluminan con la luz divina, ¿no? Es como el Buda. Todas esas partes nuestras que son pequeñitos Budas ya, qué paciencia que le tienen a las otras partes mías, que todavía son unos trogloditas, ¿no es cierto? Entonces, pensar y darnos cuenta de qué paciencia nos tienen todos, ¿no? La gente que está cerca nuestro, cuando hacemos cosas que dañamos, cómo nos aguantan. Y luego viene el coloquio. El coloquio dice acabar con un coloquio de misericordia, razonando. El coloquio de misericordia significa una especie de, por favor, perdónenme, tengan misericordia de mí, me he equivocado, ¿no? Razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor porque me ha dado vida hasta ahora, ¿no? Agora pone, hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Y finaliza con un Padre Nuestro, Pater Noster. O sea, te propone, al finalizar lo anterior, que son 5 puntos, hacer una conversación que podía ser o con Cristo o Dios mismo o la Virgen si uno quiere, o simplemente hablando con uno mismo. Pero en este caso, como tenemos que pedir misericordia, es hacia Dios, obviamente. Si uno quiere, podría incluir también a los ángeles, a los santos, es decir, a estas cosas arquetipales, o inclusive yo agregaría, si uno
una vez que hizo esto, quiere ponernos en la figura de su madre, su padre, aquel a quien no le ha pedido disculpas nunca, bueno, pedírselas aunque sea de esta manera más virtual. Pero esencialmente es ir a lo arquetipal para reconocer la propia pequeñez, ¿no? Un poco como esto de Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, ¿no? Ese reconocimiento de pequeñez que normalmente, como digo, en esta cultura exitista solemos olvidar. Y ahí termina con el Padre Nuestro, el Pater Noster. Entonces fíjese, este segundo ejercicio que se llama el de los pecados, que uno lo puede hacer otro día, además de hacer el ejercicio de examen de la conciencia, el de la letra G y de los puntitos, ¿no? Ese es todos los días. Pero este segundo ejercicio es para otro día. Entonces se prepara todo, preámbulo, se arma la escena, se pide la emoción determinada que hay que sentir, que en este caso ya nos anunció que era tristeza, y luego vienen los 5 puntos del ejercicio. En este caso tiene 5. No los voy a relatar otra vez porque son largos, 5. Después viene el coloquio, donde uno dialoga. ¿Cuánto tiempo dialoga? El que uno quiera. Esto no tiene un límite. Con cada punto de los anteriores uno podría tirarse lo que sea, 15 a 20 minutos, lo que uno sienta, o 3, lo que uno sienta. Y el coloquio lo mismo. Si te da para estar mucho tiempo, si a uno le da para luego quedarse en silencio, lo que sea. Finaliza con el Pater Noster. Entonces ahí, ve, tenemos cada día un ejercicio. El siguiente obviamente es el tercer ejercicio. Así que hoy vamos a ver hasta aquí. Ya continuaremos con San Ignacio. Vemos cómo estos ejercicios son muy simples. Son los mismos que uno podría encontrarse, no sé, en un curso, ¿qué le puedo decir?, de New Age, ¿no? Donde le proponen ejercicios también. Solo que en los casos que tienen que ver con la New Age, normalmente son bastante triunfalistas. Ahí es donde encontramos la diferencia entre las tradiciones cristiana, budista, islámica, de algunos también mesoamericanas y cosas así, y lo New Age. Lo New Age suele podar el árbol y dejarte lo más bonito, ¿no? La ley de atracción, la ley de la abundancia, todas estas cosas así, como que quitamos todo lo feo, todo lo que es dolor y dejamos todo lo que es luz y placer, ¿no? La idea es incluir también esto. Esa es la idea de San Ignacio, por eso fíjese que si esto usted lo practica, te entierra, te lleva hasta abajo, te hace revisar un montón de cosas y acaba siendo una práctica realmente muy fuerte. Le recuerdo para terminar que mi libro Sadhana al Camino Interior está en Amazon, formato digital y papel, por si lo quiere conseguir. Por otro lado, puede comunicarse conmigo para pedir información a pablojorgeveloso@gmail.com. Información acerca de los cursos que doy por Skype de forma individual, que van desde astrología, tarot, oráculo Lenormand y muchos temas que tienen que ver con, por ejemplo, proponer de parte suya un libro con el que quiera trabajar y trabajamos ese libro, ese tema en forma de curso durante varias sesiones. También puede ser una sesión de preguntas y respuestas donde aclaremos temas que usted quiera preguntar. Y por otro lado tenemos el reordenamiento vital, que también son sesiones por Skype, individuales también, donde en este caso ya usted plantea su cuestión, una cuestión personal, algo que le pasa, algo que quiere resolver, algún problema, y lo vamos dialogando. No de mi parte dando consejos, sino haciendo preguntas que ayudan a abrir y aclarar el tema. Así que sin más, vamos a poner nuestra cortina ya de despedida. Ahí va, esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa,
Únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!